¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Una de las preguntas que más se repiten actualmente en el canal es acerca de los medidores de CO2. ¿Qué son? ¿Cómo se utilizan? ¿Y por qué están tan demandados para prevenir el contagio del coronavirus en los espacios cerrados? ¿Queréis saber más? ¡Comenzamos! Lo primero que tenemos que saber es que la concentración de CO2 se relaciona directamente con la calidad del aire que respiramos. Por eso es tan importante. La concentración de CO2 se expresa en partes por millón, ppm, como vais a ver en el medidor que os voy a enseñar a continuación. Hay que decir que en el medio natural, un medio que no esté contaminado, la concentración natural de CO2 que tenemos en el ambiente es aproximadamente de unas 400 ppm. Bien, como sabéis, en plena pandemia, una de las vías de contagio más importantes que tiene el coronavirus es la transmisión por vía inhalatoria, vía respiratoria, a través de los aerosoles. Estos aerosoles pueden permanecer en el ambiente o en la estancia donde los hemos expulsado al respirar durante horas y pueden contagiar a otras personas. Por eso es tan importante, primero, el distanciamiento entre las personas, mínimo a 1,5 metros, y también el uso de mascarillas. Otra de las sustancias químicas que emitimos en estos aerosoles al respirar es el CO2. El CO2 es un producto metabólico de la respiración. Es decir, nosotros tomamos oxígeno y expulsamos CO2 al medio ambiente. Cuando estamos en una estancia cerrada, ese aerosol que expulsamos, que contendría CO2, contendría otros gases y contendría también partículas o gotículas donde viaja el virus, se almacena en la estancia o en una habitación donde nos encontremos. Por tanto, el aerosol que expiramos se va acumulando en la sala y es muy importante la ventilación. Por eso, relacionamos la concentración de CO2 en ppm con la calidad del aire y al mismo tiempo también con la permanencia del virus que podría expulsar por la respiración una persona que estuviera contagiada. Podemos relacionar la concentración de CO2 con la calidad del aire y con la probabilidad de contagiarnos a partir de unas determinadas concentraciones en ppm. Por eso es tan importante hoy en día ventilar junto con las otras medidas que ya hemos señalado. Pero lógicamente, con la llegada del invierno no es posible ventilar o estar constantemente ventilando en las aulas. Aunque es lo que se hace actualmente, en muchos sitios han llegado a la conclusión de que necesitan comprar medidores de CO2 para controlar la calidad del aire que se respira y reducir la probabilidad de contagio del COVID. Es por eso que los sensores de CO2 actualmente están muy demandados. En varias ocasiones se han agotado porque se han comprado de forma masiva para ambientes educativos, como por ejemplo colegios, guarderías, institutos, para poder controlar la cantidad de CO2 que hay en las aulas y poder regular la ventilación acorde a los parámetros de CO2. ¿Cuándo se recomienda ventilar? Pues cuando la concentración empiece a superar las 800 ppm, partes por millón. Este medidor que os voy a enseñar a continuación es uno de los más demandados actualmente. Como veis, es de pequeño tamaño, viene en esta maleta para su transporte, con manual de instrucciones, un cable USB, micro USB, como podéis apreciar aquí en el conector. Este medidor de CO2, como estamos viendo, consta de una carcasa de plástico, una pantalla TFT de 2,5 pulgadas, a color. Vamos a ver ahora los parámetros que tiene. Por la parte de atrás vemos que tiene unas ranuras y hay diferentes configuraciones. Unas llevan un sensor de CO2 aquí en un tubo que sobresale y este modelo lo lleva en el interior. Aquí también tenemos una serie de ranuras, tiene un sensor de temperatura, un termómetro y un sensor de humedad relativa, que aquí nos lo indica. Entre las características técnicas las tenemos aquí atrás. Un detector de dióxido de carbono, rango de medida entre 0 y 10.000 ppm, aproximadamente 9.999 ppm de CO2. La precisión es más o menos 40 ppm, como estáis viendo aquí. Luego, la medida de la temperatura desde un rango de menos 20 a 60 grados centígrados o desde menos 4 a 140 grados Fahrenheit. Podemos configurar la unidad. Después tenemos la precisión en la medida de la temperatura más o menos 1 grado centígrado. El rango de medida de la humedad de 0 a 100
porcentaje de humedad relativa, y la precisión en la humedad, más o menos, como estáis viendo aquí, un 3% de humedad relativa. Desde 20% al 80%. Y luego la entrada, la alimentación eléctrica, es con un USB, en este caso una toma micro USB, que nos entregue 5 voltios y 2 amperios de corriente. Este medidor de CO2 es muy fácil de utilizar, tiene varias pantallas y varias funciones para su ajuste, muy sencillas todas, ahora os voy a enseñar cómo se utilizan, y tenéis que tener en cuenta que hay dos modelos. Uno, el básico, que no tiene salida de datos en PDF, y otro que funciona como un data logger, que va haciendo un registro de datos y además podemos exportarlos en PDF. ¿Veis aquí alguna de las funciones, el símbolo del PDF? Pues aquí podemos exportar en PDF los datos, podemos crear un PDF, luego conectamos el cable USB aquí en esta toma micro USB, lo conectamos a un ordenador y podemos extraer toda la información, todos los datos, los puntos que haya tomado. Puede tomar hasta 1000 puntos como data logger, y aquí nos hace un resumen, como veis, del máximo, el mínimo y el promedio. En este caso de concentraciones de CO2, temperatura y humedad. Volvemos a la pantalla principal. Salimos de aquí. A esta pantalla llegamos directamente cuando el dispositivo se enciende. Lo acabo de apagar. Encendemos. Veis que la versión del software es de 2.5 y está inicializando el sensor. Aquí veis la barra de progreso. Y en el momento que carga, que tarda unos segundos, tenemos la pantalla principal, como os digo. Aquí lo que encontramos es, primero, que está midiendo CO2, esta es la concentración de CO2 en el ambiente, y la unidad que nos da es ppm, partes por millón. Aquí abajo tenemos la temperatura, 19,19 grados centígrados, y la humedad relativa. Podemos cambiar la unidad de temperatura, presionando aquí, y ahora lo tenemos en grados Fahrenheit, o grados centígrados. Y lo interesante es que también podemos programar una alarma acústica para que cuando la concentración de CO2 supera un valor que nosotros prefijemos, suene la alarma. Fijaos, y eso lo seleccionamos aquí. Yo la tengo ahora configurada, bueno, está configurada para 1500 ppm, pero podríamos ponerla, por ejemplo, para que al llegar a 1000 ppm suene la alarma. Entonces le daríamos a Enter y ya queda guardada ese valor de alarma. ¿Veis? Para 1000 ppm la alarma empezaría a sonar. 1100. Y el mínimo que nos permite este modelo es de 1000 ppm. ¿Vale? Y aquí lo podemos configurar. Le damos a Enter, dejamos registradas esas 1000 ppm. Aquí veis el simbolito del altavoz. Eso significa que la alarma está activada. Y para desactivarla presionaríamos aquí y ya estaría desactivada. Aquí nos indica la batería que tenemos, lleva una batería 18650 de litio. En la parte de atrás, para cambiarla tendríais que desmontarlo porque va cableada. Veis aquí la batería, la 18650. Bien. También tenemos la concentración de CO2 en una escala gráfica de color, veis desde verde hasta rojo, y esta flecha nos indica ahora mismo dónde nos encontraríamos. Con una concentración de 634 ppm de CO2, estaría ahora mismo en amarillo. Desde verde, que sería lo idóneo, a una concentración ya peligrosa, que sería la roja. También encontramos aquí el intervalo, en el que funciona como data logger, es decir, toma un registro cada minuto en este caso, y aquí nos dice que la memoria ya está llena. Y es debido a que ya tiene esos 1000 puntos de registro en la memoria. Vamos a la pantalla de configuración. Si presionamos hacia la derecha, aquí vemos los registros que ha tomado. Fijaos, los registros, aquí el número de registro, la fecha, tenemos el tiempo, es decir, la hora, la concentración de CO2, la temperatura y la humedad. Pasamos presionando a la siguiente pantalla donde tenemos los ajustes. Y aquí tenemos, en primer lugar, el apagado de la pantalla, o sea, es decir, la retroiluminación de la pantalla. Presionamos Enter, entramos dentro de este menú y aquí directamente puedo poner cada 5 minutos, cada minuto, apagado, o, fijaos, 30 minutos, 1 hora. Esa es la configuración máxima. Desde 1 hora, 30 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto y apagado. El intervalo de registro o de toma de cada medida para la función de data logger, pues entramos dentro de Enter y aquí podemos seleccionar
que esa función esté apagada, cada 5 segundos tome un dato, cada 10 segundos, cada 30, cada minuto, que es como lo estoy utilizando yo, cada 5 minutos, cada 10 o cada 30. Y cada minuto, por lo tanto, va tomando un registro de CO2, de temperatura y de humedad relativa y lo guarda en la memoria. Presionamos Enter. Aquí tenemos el brillo de la pantalla, que está ahora mismo al 50%. Podemos borrar los datos. Habéis visto que la memoria estaba llena. No lo voy a borrar para que veáis el gráfico que hace también el propio aparato. Tenemos aquí el modo de máximo o mínimo. Podemos desactivar la función de Data Logger y que nos muestre en pantalla el valor máximo y mínimo de CO2, por ejemplo, de humedad relativa y de temperatura. Aquí en el siguiente podemos ajustar la fecha y la hora. Presionaríamos Enter o directamente aquí las fechas y aquí ajustamos fecha y hora, por ejemplo, con estos botones, como estáis viendo. Incrementamos o bajamos. Ese sería el mes, año, mes y día. Y una vez que lo tenemos configurado, ¿veis? Ahí cambiaríamos, presionamos Enter y ya queda guardado. También tenemos el auto apagado, que puede ser, por ejemplo, cada 15 minutos, 30, 45, 1 hora, 2, 4 horas, 8. Es decir, el dispositivo se apaga automáticamente al tiempo que nosotros pongamos. Yo lo voy a dejar apagado. Y una función muy importante es la de calibración. Presionamos sobre esta función y nos dice que no lo apaguemos y por favor coloquemos el dispositivo en el exterior. La concentración de CO2 en el exterior es aproximadamente de 400 ppm y es el valor que toma como referencia este medidor. Cuando lo colocamos en el exterior, automáticamente se autocalibra para una concentración de 400-450 ppm. Entonces, de momento vamos a quitarlo. Volvemos a la pantalla de ajustes y por último encontramos aquí la función de Reset para resetear todos los parámetros que hayamos configurado previamente y volvería al estado de fábrica. Estos son los ajustes principales que, como veis, son muy sencillos y luego pasamos otra vez a la pantalla principal. Si vamos hacia la izquierda vemos el análisis de los datos que ha ido tomando punto por punto cada minuto. Vemos aquí que nos indica el máximo, el mínimo, está hablando de concentración de CO2. En este caso yo lo he tenido expuesto a una concentración máxima de 1402 ppm y una concentración mínima de 558. En ordenadas tenemos las ppm de CO2, como estáis viendo, y en abscisas, en el gráfico, encontramos la fecha o el número de punto que ha tomado. Como veis pone 20, 40, 60, 80, 100, 120. Esos son los registros que ha ido tomando y el gráfico. Veis que aquí hemos tenido un pico donde ha aumentado la concentración de CO2, luego hemos abierto puertas y ventanas y rápidamente esa concentración de CO2 ha bajado muy rápidamente gracias a la ventilación natural que hemos tenido en el espacio donde hemos hecho la prueba. Y por último, me queda por mostraros la función de exportar los datos. Aquí tenemos la función de exportar como PDF. Bajamos, le damos a Enter, es que nos crea un PDF, veis la barra de progreso. Ese PDF lo almacena en la memoria y luego lo podemos descargar en el ordenador. Crea el PDF con todos los datos que ha registrado. Después pasamos a Connect to USB, es decir, a conectar al ordenador, le damos a Enter y nos dice, por favor, conecta el cable USB y conéctalo al ordenador. En el ordenador nos aparece un nuevo disco duro, como si fuera un pendrive, donde en el interior encontramos el documento en PDF con todos los valores que ha registrado. Y dentro de este disco encontramos un archivo PDF que, si lo abrimos, encontramos el informe y los datos de todos los registros que ha hecho el medidor de CO2. Fijaos, reporte, información del dispositivo, medidor de CO2, el valor de la alarma que yo había programado previamente. Aquí tenemos el intervalo en el cual nos guarda el dato, que es 1 minuto para el data logger, los puntos como máximo 999, la fecha de inicio, la fecha de fin con la hora. Tenemos aquí un resumen, la máxima, la mínima y el promedio. También tenemos lo mismo para la temperatura y la humedad. Y abajo vemos la gráfica, exactamente igual que os he enseñado antes en el medidor.
Aquí veis la gráfica con los diferentes picos de CO2 a una determinada concentración. Y aquí tenemos la fecha y la hora donde se ha tomado esos puntos. Y aquí lo verdaderamente interesante para poder analizar los datos es esta información. El número de punto que ha tomado, la fecha, la hora, la concentración de CO2, la temperatura y la humedad. Esto lo podemos copiar, como estáis viendo, y lo podemos pegar, por ejemplo, podemos copiarlo y pegarlo en una hoja Excel y obtener datos de la información de CO2 que ha registrado, como veis, con todos estos puntos que tenemos aquí. Se pueden seleccionar todos al mismo tiempo, copiarlos y pegarlos. Y luego ya, como estáis viendo, pues trabajar con ellos. Aquí veis todos estos puntos, en total 999 puntos que ha tomado. Como veis, abajo continúa y vamos seleccionándolos todos. Y una vez que los tengamos seleccionados, copiamos y pegamos en la hoja Excel para trabajar con estos puntos. Presionamos otra vez y vamos fuera, y por último tenemos la opción aquí de formatear el disco que tiene en el interior. Formateamos y de esa manera borra todos los archivos en PDF que ha creado. ¿Vale? De esa manera conseguimos eliminar toda la información que tiene en el interior en el dispositivo y empezar a grabar o a recoger nuevos puntos. Bueno amigos, y esto es todo. Ya sabéis por qué utilizamos medidores de CO2 para ver la calidad del aire que respiramos y cómo se relaciona esta concentración de CO2 con los aerosoles y la probabilidad que tenemos de contagiarnos con el coronavirus en el aire que respiramos. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.